Pues vamos a arrancarnos. Bueno, ¿quieren preguntar? Así yo sí tenía pregunta. Bueno, si quieren les empiezo con la pregunta que nos hicieron ahorita de este cuate coreano, ¿no? Que dice que ya está muy cerca. Que dice que estamos cerca porque ha estudiado. Híjole, pues miren, es que ese tema, ¿cómo les diré? Cada vez es más común y siempre la pregunta es similar, ¿no? Oye, pues ¿cuánto falta? O ¿cuándo nos vamos? ¿No? Y entonces todos le andamos buscando, ¿no? De una forma u otra. Pero les voy a ser honesto. Miren, vayan a Hechos 1 y les voy a decir uno de los mandamientos que menos se respetan. ¿Ah? Es uno de los mandamientos más violados de la Biblia. Es Hechos 1. Miren, 1:6. Fíjense, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces ahí estamos todos, ¿no? ¿Qué onda, Jesús? ¿Cuándo, no? ¿Cuándo vamos a dejar de ver a los políticos desgraciados viéndonos la cara? ¿Cuándo la violencia? ¿Cuándo se acaba esto, no? Y vean la respuesta de Jesús, y esto es lo que les digo que es el más incumplido, o uno de los más incumplidos de la Biblia, ¿no? Versículo 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, muchachos, ni le busquen. O sea, no les toca a ustedes saber. Oye, pero es que la profecía y esto, y entonces saco mis cuentas alegres, como diría el señor que estaba en Palacio, ¿no? Mis cuentas alegres y, pues miren, está bien, o sea, podemos intentarle, pero no es algo que Dios nos haya querido revelar. ¿Se acuerdan que Cristo dice, ni yo lo sé, ¿no? Solo el Padre? Entonces, en ese sentido, pues qué padre que tenga su teoría este cuate y es muy inteligente, ¿no? Pero, Oye, pues, pero leyendo, sí. cuando él se fue, sí les cumplió a ellos, porque dijo, yo voy a regresar, y regresó, Claro, resucitó. sí, sí. Sí, pero está cumpliendo tiempos muy puntuales, ¿no? ¿Se acuerdan que esto tiene algo que ver ahí con las fiestas? Y entonces viene la teoría moderna de que, bueno, ya cumplió estas fiestas y ya cumplió las de primavera y entonces faltan las de otoño y va a regresar en el Yom Teruah, que es, no sé por qué le llaman Rosh Hashanah, pero pues la fiesta se llama Yom Teruah, ¿no? Que es la fiesta de las trompetas. Están celebrando su año nuevo, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, Cristo va a regresar ahí y entonces, miren, si sí o si no, quién sabe, ¿no? Y por eso cada septiembre nos ponemos chones limpios y tapizamos Sí. todo de folletos y está bien, ¿no? Porque ellos piensan que en ese Pero miren, pues Dios es Dios y si Dios quiere venir en los siguientes 5 minutos lo puede hacer y lo va a hacer sin ningún problema. Entonces, digo, qué padre que este cuate estudie y que toda la gente que estudia de las profecías está bien, pero pues nadie tiene la bola de cristal, ni mucho menos para decir, oye, pues sí es esta fecha, y ya ha pasado, ¿no? Han dado fechas y pues no, nada más no nos... Sí, horrible, ¿no? Sí, claro. O sea, piensen cuántos de estos megapastores salen con que nos vamos este año, muchachos, y pues pasó el año y no nos fuimos. Y lo peor es que la gente sigue creyendo, ¿no? Entonces, ¿por qué les quería mostrar este versículo? Porque cuando andamos adivinándole a la fecha, pues miren, así están los testigos de Jehová desde hace años, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos diferencia de ellos en ese sentido? Era 1918, 1914, cuando ellos decían que regresaba Cristo y luego cambiaron la fecha y luego hicieron una casa, una mansión, Sí. que para que vivieran los patriarcas que iban a venir y una serie de locuras y de engaños que al final del día pues es para enriquecerse a costa de la gente. Entonces, no le hacemos ningún favor al incrédulo cuando nos ponemos en ese mismo plan, porque nos meten al mismo saco, ¿no? Son igual de charlatanes que los testigos o que los mormones o esto. Entonces, Dios va a venir cuando tenga que venir y ya. Pero bueno, hoy les hablo algo de ese tema. Pero bueno, tienen otra. Sí, quiero
corroborar esto de la blasfemia del Espíritu Santo. O sea, entonces solamente es porque tú estás rechazando a Dios. Nada más. No es porque, o sea, en la parte del Espíritu Santo tú le digas de cosas. No, bien, no son tanto palabras, sino actitud, ¿no? O sea, cuando Dios te busca y tú dices, ya, no me interesa, insisto, no con palabras, sino con hechos, ya llega un punto donde Dios dice, bueno, si no quieres, pues ya, o sea, y si Dios no nos busca, pues no, nunca vamos a poder arrepentirnos. Entonces ahí es donde viene como esa blasfemia, ese pecado imperdonable que dice. Cuando Dios, puede usar una expresión, se cansa de buscarnos, pues ya no, aunque quisiéramos, por así decirlo. Y otra pregunta es en Marcos 4, donde dice, ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, todo se les dice por parábolas, para que viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. O sea, ¿cómo? Sí, miren, déjenme leo Marcos 4. 4:11, ¿no? Sí. Miren, vayan a Isaías capítulo 6. Está confuso ese, ¿no? Sí. 6, ahorita les digo. Fíjense, 6:9. Está hablando Dios con Isaías, ¿no? Bueno, 6:8, fíjense. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es un versículo famoso, ¿no? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y vean la misión que le da, o sea, no es lo que estaría esperando Isaías, ¿no? Dice, versículo 9, dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte de esta, volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Este pasaje ya nos da un poquito de pista, ¿no? ¿Está hablando de los últimos tiempos? Hasta cierto punto sí. Acuérdense, los últimos tiempos arrancan cuando llega el Mesías, prácticamente. Esa sería la famosa semana 70. Oye, ¿no esa la estamos esperando? Bueno, se los dejo ahí. Lo dejo ahí y me retiro, ¿no? Los tiempos finales arrancan ahí. Pero miren, vayan a Romanos, que es 11, para completarles la idea. Entonces aquí nos está hablando de un tronco que va a permanecer, ¿no? Aunque todo lo demás va a ser destruido. Dice la simiente santa. ¿Esto a qué le suena? Al siguiente generación. Más o menos. ¿A qué? Creyentes. A creyentes, sí. Y se acuerdan, hay una promesa, ¿no? Es la promesa en la Biblia. Y se la hacen a Abraham, ¿se acuerdan? A ti te daré, ¿se acuerdan? Que tus hijos sean como la arena del mar o como las estrellas y demás. Y nosotros pensamos que hasta cierto punto sí,
que le está prometiendo un pueblo y algo increíble, pero la promesa de Dios a Abraham, ¿dónde creen que se cumple? ¿Cuál es la culminación de la promesa? Ahorita les redondeo la idea, pero se les dejo la pregunta para que lo vayan pensando. Fíjense, Romanos 11 es el 11:11. Y la promesa era que iba a ser, se iba a multiplicar. Yo ahorita les digo dónde se cumple esa, para redondearles como toda la idea. 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles cuando digo, yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad contigo si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Bien, hasta ahí. Entonces, ese tronco del que habla Isaías, ¿quién es? No, la iglesia, ¿no? Es Israel. Es este olivo que dice aquí, es el pueblo de Israel. Y entonces aquí nos completa un poco la idea, ¿no? Entonces hay algunas ramas que fueron desgajadas. Y dice, ¿para qué? ¿Para que tropezaran? No, sino para que fueran salvos. Es decir, piensen qué hubiese sido si el pueblo de Israel llega a Cristo y lo reciben con los brazos abiertos. No entramos, claro. Entonces era necesario que estos fueran desgajados para que fuéramos injertados nosotros, ¿no? Y si se dan cuenta, todo el tiempo habla de creer, ¿no? Esto no es del Nuevo Testamento, es del Antiguo. Dice, fueron desgajados por incredulidad, lo que leímos ahorita, ¿no? Y ustedes por creer han sido injertados, pero el olivo sigue siendo el mismo. Oye, pero por Israel ¿te refieres a qué? ¿A este país de Medio Oriente? ¿A este estado político reconocido por la Organización Nacional de las Naciones Unidas? Por la Organización de las Naciones Unidas. No. ¿Por qué? Porque si bien es cierto hay una promesa, que es la que les digo a Abraham, Dios no está pensando en un país, ¿no? Fíjense, váyanse a Gálatas 3 y ya con eso les redondeo la idea. ¿Dónde se cumple esta promesa? ¿No? Porque dirán, bueno, pero es que Dios le prometió descendencia a Abraham. ¿Y cómo no se va a cumplir? Y le redondeo la idea de los gentiles aquí. Fíjense, ¿qué les dije? Gálatas 3, ¿verdad? Gálatas 3:6. Fíjense, y empieza precisamente con esta idea del creer. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Fíjense, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Fíjense, me voy a saltar. 3:26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, el cumplimiento de la promesa es Cristo. Era necesario que hubiera un pueblo y que hubiera descendencia, sí, claro, ¿para qué? Para que llegara Cristo, porque ahí es donde se cumple todo. Y entonces ya, dice, ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay hombre ni mujer. El otro día una persona me decía, bueno, pero pues sí hay hombres y mujeres, ¿no? Sí, sí, pero no se refiere a que vas a ser ella, ¿no? O sea, no está diciendo esto el pasaje. Lo que está diciendo es que no importa de dónde seas, ¿no? Si crees, bienvenido a bordo, estás dentro, ¿no? Eres heredero de la promesa, eres parte del pueblo de Dios. Seas mexicano, seas boliviano, seas lo que sea, ¿no? La única condición es creer. Y es lo que dice Romanos y es lo que dice aquí. ¿Crees? Eres parte de. No crees, perdón, pero así te apellides como te apellides y hayas nacido donde hayas nacido, no puedes entrar. Entonces, ese es el cumplimiento de la promesa y es a lo que se refiere ahí. Entonces, oye, ¿era necesario? Pues sí, sí era necesario. Y entonces por eso Cristo viene y les habla de cierta forma encubierta, ¿no? Regresando a Marcos 4, que es el origen de esto, ¿no? Insisto, si no, o sea, ¿qué hubiese sido? Y piensen, no es que Cristo los esté queriendo entorpecer, sino que lo que Cristo está haciendo es cumplir la profecía de Isaías, ¿no? ¿Para qué? Pues para que pudiéramos entrar todos los demás. Gracias a Dios que Israel no respondió en ese momento. Porque aquí estamos, miren, Dios pudo haber hecho cualquier otra cosa, ¿no? Pero... Oye, ¿será por eso que tienen tantas guerras y los atacan? Yo creo que sí, o sea, definitivamente sí hay... Nos queda claro que hay algo particular con ellos, ¿no? O sea, les ha ido como en feria desde que tenemos historia, ¿no? O sea, pues aquí en este libro los dominó todo mundo y a la fecha no es que les vaya muy bien que digamos. Entonces, pues sí, algo de espiritual hay ahí, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que está pasando, pero sí, sí tendría algo que ver. Uh-huh. Pero bueno, sí te... Sí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. ¿Tienen otra o nos arrancamos? Pero hoy en Sí. día no aplicaría, ¿o sí? ¿Qué? Este versículo que Ujú, leyó, ujú. en el que dice que para que escuchen Ujú, y ujú. demás. Hoy en día ya no aplica. No, porque ya cuando Jesús, digamos, el libro de Hechos es a lo que se refiere, ¿no? ¿Se acuerdan ahí en Hechos 2 cuando desciende el Espíritu Santo? Y un poquito antes, aquí en el 1, ¿no? Vayan y me serán testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último. O sea, empiecen por aquí, muchachos, pero la idea es que se extienda. Entonces, no, ya Cristo manda a sus discípulos a recuperar todo, empezando por su pueblo. Y es lo que dice Pablo, ¿no? Al judío primeramente y también al griego, ¿no? Entonces sí, la idea es vengan quien quiera. Y hoy hay mucha gente, muchos judíos que se han convertido, por así decirlo, ¿no? Pero la mayoría no, tristemente. Sí, porque sería como en contra de, no como, sería Ujú, en contra de Dios. Claro. ¿no? El orar para que una persona se endurezca. Sí, no, claro. No, ir en contra de Claro, y aún así tuvieron chance, ¿no? Aún así vemos, pues, a Cristo predicándoles de cierta forma. Oye, ¿por qué no? O sea, la pregunta sería, ¿por qué no fuiste tan claro? Bueno, pues sí lo fui, ¿no? O sea, el punto es que tú estabas esperando algo que yo no era, ¿no? Estabas esperando al caudillo, estabas esperando al Che Guevara y pues no. Oye, pero bueno, pues estaba profetizado, ¿no? O sea, digo, y no le voy a cargar la mano a Israel, no estaba fácil, ¿no? Eso no estaba fácil. Pero bueno, pues Dios diría, pues te lo advertí, te lo avisé con tiempo, ¿no? De todos modos, sigue siendo su pueblo y los defiende. Hoy su pueblo es todo el que cree. O sea, Puede haber diferencia sí. porque él vio a judíos y a gringos. Sí. O sea, eso es lo que les quiero decir. Finalmente crecimos y venimos arrastrando una herencia gringa, ¿no? Y entonces el gringo, pues te enseña esto, ¿no? Oye, no, es que el pueblo de Israel en 1948 y Dios, hijo, o sea, pues no se llevan, o sea, a la fecha no se llevan. ¿Quién? Entonces, Dios y Israel, hoy Israel está más preocupado por lana y por poder y por otras cosas. Dios como que no es prioridad ahí. Entonces, Por eso digo, dice que Dios viene cuando ellos crean en Él.
porque no creen. Bueno, no Sí. todos en realidad, pero sí Ujú. algunos. Sí, exacto, ¿no? Esa reconciliación de Israel con Dios se lleva a cabo efectivamente ya cuando, o sea, piensen en Ezequiel 36, ¿no? O sea, ya nos reconciliamos, ya volvemos a ser cuates, ¿no? Ya nos volvemos a llevar bien, pero es cuando aceptan a Cristo, o sea, el requisito para ellos es igualito al nuestro, ¿no? Entonces, o sea, no Muy piensen, lejos eso. sí se ve muy lejos. No piensen hoy en Israel, o sea, en el pueblo de Dios como el Estado de Israel, sino somos nosotros. O sea, es lo que algunos eruditos de la Biblia le llamarían el Israel espiritual. Oye, existe el Israel político, sí, pues ahí anda en Oriente Medio, pero el Israel espiritual, entre comillas, Oye, pero es cualquier hay creyente. promesas que se han cumplido, como por ejemplo, que era una tierra desierta y que iba a estar llena Ujú, ujú. que iban a volver a ver ríos, Ujú, ujú. cosas así se está cumpliendo. O sea, los mismos judíos están cumpliendo muchas cosas que se dijeron y que están, o sea, de alguna manera Ujú, ujú. como que creo que también Dios cuando quiere manda a abrir la puerta al diablo, o sea, hay Claro. cosas que Sí, pues es lo que les decía, finalmente Dios puede hacer lo que quiera, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado porque, digo, y esto ya son, como diría Charlie Gummivers, pero hay una secta judía muy radical que está metida en muchas esferas de poder a nivel mundial y principalmente en Estados Unidos. Y estos cuates lo que están queriendo hacer es cumplir las profecías a fuerza, ¿no? o sea, que casi- Para que venga el Mesías. Porque ellos, acuérdense, siguen esperando al Mesías. Ellos a Cristo, hijo, si ustedes, digo, les dejo así, no lo hagan, pero si leyeran el Talmud, que es este libro que estudian los judíos, hablan unas cosas de Cristo que no voy a repetir aquí porque son una verdadera blasfemia horrible. Entonces ahí es donde nos queda claro que el pueblo de Israel y Dios hoy no se llevan, porque Cristo es muy claro, el que tiene al Hijo tiene al Padre, no hay de otra. Entonces dicen unas cosas horribles de Cristo. Sí, caballo. Y a los chicos, o sea, es un adoctrinamiento. Ujú, ujú. Porque yo vivo en un lugar del 80% de judíos y Sí, los escucho. claro. Sí, entonces los ponen en contra de Cristo y hablan muy mal de él. Ahora, ¿eso está bien o está mal? Bueno, pues es rollo de ellos. ¿Cuál es lo malo cuando los cristianos empiezan a hacer eso? Oye, no, es que Israel... o sea, a ver, no tenemos que estar en contra de Israel, eso es un error también. Nada más tenemos que entender, exacto, nada más tenemos que entender que, insisto, el requisito es el mismo. ¿Crees? Bienvenido. ¿No crees? Tienes que creer. O sea, es más, si yo puedo hacer algo para que creas, si te puedo testificar, si te puedo, lo voy a hacer porque es mi chamba, ¿no? Finalmente para eso Dios me tiene aquí. Entonces, no se trata de ser antisemita, ni tampoco volverse loco por Israel y poner una bandera en la iglesia, ya saben. Ninguno de los dos extremos está bien. Entonces, se trata de cumplir la chamba y precisamente es el tema de hoy, ¿no? Para cerrar ahí Timoteo, bueno, segunda de Timoteo, ¿no? Muy bien, entonces ya no hay ninguna. Perfecto, pues bien, vayan a segunda de Timoteo, capítulo 4, vamos a cerrar. Y tiene todo que ver, ¿se acuerdan? Esta carta, les decía hace algunas semanas, nos va a hablar de la continuidad de la iglesia, ¿no? Tenemos a Pablo, que fue un tipazo, ¿no? Un cuate que vivió el evangelio como nadie. Vivía para y por el evangelio. Pero el cuate sabe que ya está a punto de irse y es lo que vamos a leer ahorita, ¿no? Pues segunda de Timoteo 4. Entonces él sabe que ya se va, ahorita nos lo va a decir aquí. Y la preocupación es, bueno, ¿y quién sigue mi chamba, no? Piensen, pues el papá que sabe que le quedan poco tiempo de vida y su preocupación sería, bueno, ¿y mis hijos quién los va a ver, no? Entonces, Pablo en ese sentido está preocupado por saber qué va a suceder cuando él se vaya. Y por eso va a dejar esta carta. Esta no era la segunda a Timoteo, simplemente era la última carta a su discípulo, a su hijo espiritual, ¿no? Y entonces,
Ya no es este Pablo predicador que va de un lado a otro haciendo discípulos, ¿se acuerdan? Y me lo apedreaban, y me lo corrían, y naufragaba. O sea, ya no es este Pablo, ya es un Pablo mucho más cansado, ya es un Pablo anciano, encarcelado, o sea, ya es disminuido, ¿no? Está en una celda escribiendo esto y literalmente piensen con la muerte ya en la espalda, ¿no? O sea, ya está a punto de irse. Y este capítulo particularmente sería como ese testamento, ¿no? O sea, lo que está haciendo Pablo aquí es eso, es dejar un encargo. Oye, piensen en un testamento normal, ¿no? Oye, yo hice este patrimonio. A lo largo de X cantidad de años pude hacerme de estas propiedades, de estos terrenos, de estas joyas, de este dinero, acciones o lo que sea. Bueno, ahora ¿quién va a suceder? Y entonces ya, bueno, pues las propiedades se las dejo a fulano y las joyas a mengano, ¿saben? Esto es lo que está haciendo Pablo aquí. Es un testamento espiritual, por supuesto, ¿no? Ya vamos a ver al final del capítulo que Pablo tiene poco más que una capa y unos pergaminos. O sea, tipo no tiene nada. Pero espiritualmente tenía un tesoro. Y se acuerdan, hace una semana lo leímos. En el capítulo 1 le dice a Timoteo, guarda el buen tesoro. Es decir, yo te entregué algo, Timoteo, algo espiritual, y necesito que lo guardes, ¿no? Y entonces esta va a ser la culminación. Obviamente nos va a empezar hablando de un tema importante. Entonces, miren, vamos a empezar a leer 4.1, ¿no? Y tocábamos este tema la semana pasada, hoy lo terminamos de ver. 4.1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, te encarezco, Timoteo. O sea, no es, oye, ¿me puedes hacer el favor? No, te encarezco. Esto es es un término legal. Ajá. Piensen, otros términos legales que usa la Biblia es, por ejemplo, Romanos 5.1, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿no? Justificados es un término legal. Yo te estoy dando una sentencia. ¿Eres culpable o eres inocente? ¿No? Eso es algo legal. ¿Cuál otro les gusta? Exacto, ¿no? La deuda está pagada, dice otra traducción, ¿no? Ya, igual, es algo que o sucede o no sucede, ¿no? Es un decreto. Exacto, exactamente, es un decreto, es un término legal. Aquí es lo mismo. Timoteo, no te estoy preguntando si quieres, esta es mi traducción, ¿no? No te estoy preguntando si quieres, no te estoy sugiriendo, te estoy pidiendo encarecidamente, no ordenando, no lo vean así, pero sí, Timoteo, no tienes mucha opción, o sea, tienes que ir a predicar, ¿no? Tienes que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero antes de eso, pone a 2 testigos, pone a una corte, vamos a seguirlo viendo de la manera legal, ¿no? Entonces piensen en la película, tienen al juez, ¿no? Y tienen al jurado, son las figuras principales, ¿no? El juez va a decidir también por medio del jurado, ¿no? Va a escuchar al jurado para tener una sentencia. ¿Y a quién está llamando, digamos aquí, al estrado, usando esa misma analogía? Fíjense, les vuelvo a leer el 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, el llamado lo hace ante nada más y nada menos que las personas más importantes del universo, ¿no? Exacto. Dios al final del día, ¿no? Dios Padre y Dios Hijo, nada más. Y nos recuerda algo, ¿no? Primero Timoteo y luego a nosotros. Cristo va a juzgar, ¿no? Delante de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces, diríamos sin presión, Timoteo, pero si haces esto, ten en cuenta que alguien te está viendo y que dependiendo de lo que tú estés haciendo, lo estés haciendo bien o mal, va a haber una sentencia también, ¿no?
va a haber o ganancia o pérdida. Es lo que diría Pablo también ahí en 1 Corintios 3, ¿no? Nuestras obras van a pasar, ¿se acuerdan? Por fuego y vamos a ser recompensados dependiendo lo que ocurra ahí. No me meto más a ese tema. Entonces, necesitamos nosotros, esto lo voy a traer al presente, necesitamos recordar esto. Hay algo que Dios está esperando de nosotros y es esto: predica la palabra. A tiempo o fuera de tiempo. Oye, ¿cuándo es a tiempo y cuándo es fuera de tiempo? Y les pongo un ejemplo. Si yo tengo un amigo que está en el hospital y tengo otro amigo que lo acaban de ascender en su trabajo, ¿a quién me urge más predicarle el evangelio? Yo sabía que iban a contestar eso. Pero no hay diferencia a los dos, porque ¿qué tal el del hospital la libra y el otro cuate se pone una borrachera para festejar y se mata? Entonces, ¿a quién urgía más? A los dos, no importa, ¿no? La urgencia de predicar el evangelio no va ligada a las circunstancias, va ligada al destino de la humanidad sin Cristo. Y para fines prácticos, los dos, en este caso, y todas las personas que están sin Cristo, van al infierno. Entonces, esa es la urgencia. A tiempo o fuera de tiempo, ¿no? ¿A qué más se refiere? ¿Les ha pasado que están hablando con alguien y de repente hay esa cosquillita que dice, oye, debería de testificarle, pero por X o Y razón no lo hacemos? Bueno, pues era tiempo, ¿no? Pero si mañana me lo vuelvo a encontrar y es fuera de tiempo, lo tengo que hacer. O sea, nunca es un mal momento. Oye, pero ¿qué tal si se ofende? ¿O qué tal si...? ¿Saben? Y el otro día pensaba en esto, ¿no? No, oye, espérate, el más ofendido es Dios, ¿no? No, ya a veces se mueren. Claro. Quedaste con eso. El otro día estaba pensando en esto. Ya ven que ahora no puedes decir absolutamente nada porque ya todo el mundo se ofende y todo el mundo te quiere cancelar y todo lo que sea. Yo decía, oye, ¿por qué? Y miren, ya, o sea, cada quien que haga lo que quiera, pero ¿por qué los cristianos a veces tenemos tanto, o ponemos tanto esfuerzo en escoger nuestras palabras para no ofender a la gente? Pero a la gente no le importa ofender a Dios. O sea, la gente peca, mata, miente, ¿saben? Defrauda. O sea, nada más voltean a ver el mundo. Y a ellos no les interesa un comino ofender a Dios. Y nosotros es como, no, es que no se vaya a ofender. Y con esto no quiero decirles, bueno, entonces salgamos como en Estados Unidos con las pancartas de hate faggots, porque no sirve de nada, ¿no? Pero sí, cuando tenemos que ponernos frente a una persona y decirle, eres un pecador, tenemos que hacerlo. Y ojo, la segunda es, igual que yo, ¿no? Como diría Pablo, Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿no? Entonces, estamos todos en el mismo barco, pero eso no quiere decir que no pasa nada, mira, Dios te ama como eres. No, eso no es cierto. Dios no te ama como eres. Dios te ama como Él te ve que puedes llegar a ser, ¿no? ¿Te ama a pesar de tus pecados? Sí, por supuesto, pero no va a pasarlos por alto. Es que el error que comete la gente es que siempre Dios te ama en lugar de decirle, ¿sabes que eres un pecador? Igual que yo. Claro. No comienza con eso. Sí. Pero te han inculcado en, no sé. Sí. Como que otra forma, en lugar de decirle, ¿sabes qué? Tienes que saber que tú eres pecador igual que claro. Que necesitas un salvador, ¿no? Claro, porque es exacto. Oye, necesitas un salvador. ¿Pero por qué? O sea, sí, claro, si yo no me veo perdido, si yo no me veo en el infierno, pues ¿para qué necesito un salvador? No, a mí no me hables de eso, yo estoy bien. Entonces, efectivamente, cuando llevamos el mensaje correcto, a mucha gente no le va a gustar. O sea, ni modo. O sea, el evangelio no es popular, no sé si se han dado cuenta, pero no es popular. Y por eso es que les decía hace rato, yo desconfío de los políticos y de los famosos, porque no puedes servir a dos amos, ¿se acuerdan? Sí, me hiciste pensar, porque no hablan de Jesús. Sí. Está hablando de Dios, pero claro. A lo mejor de culpas, de cosas que se sienten, ¿verdad? Sí. Como decía ella, de todo lo que viven, pues crean una culpa también. Claro. Y miren, finalmente, hablar de Dios sin doctrina es ideología, como cualquier otra que hay. Oye, sí, suena muy bonito y qué padre, pero no hay bases, no hay profundidad. Y entonces, miren, pues a la primera que ya nos encontremos otra cosa, pues ya, se olvidó de Dios. Y eso pasa mucho con los famosos y con los
y con los políticos. Oye, se convirtió a fulano, ¿no? Entonces lo ves súper entregado y avivado y al mes ya es mormón o ya es lo que sea. Entonces, sí, claro, porque no se convirtió. Simplemente en ese momento pudo haber estado súper mal emocionalmente y pues escuchó el mensaje y lloró y qué padre, y ya soy cristiano. Pero no, solo eran sus emociones, ¿no? Entonces, luego aquí Pablo nos va a dar como la especie de receta de la predicación, ¿no? O sea, cómo debe ser una buena predicación del Evangelio. Y no me refiero a una predicación así, sino cómo debo ir yo con mi vecino, con mi compañero de la escuela, del trabajo, a hablarle de Dios. Y sí, efectivamente, estas predicaciones, ¿no? ¿Cómo deben ser? Oye, tienes que enfocarte en que la gente sienta bonito y que todos lloren. Y que... No, no es lo que va a decir. Fíjense, les vuelvo a leer el 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Entonces, tiene varios elementos la predicación. Predicar la palabra ahí es como si fuera un heraldo, ¿no? Es sal y grítalo, ¿no? O sea, si han visto al heraldo, es este cuate que llegaba con su rollito, ¿no? Y el rey va a organizar el baile de bla, bla, en estas como películas o cosas de la Edad Media, ¿no? Piensen en en el box, ¿no? Oigan, pues viene el campeón fulano de tal, pesando tanto, con un récord de bla, 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 y el retador fulanito de tal. Ese es una especie de heraldo, ¿no? Es el que anuncia. A eso somos llamados. Oye, pero es que no, se tiene que dar naturalmente. Sí, a veces sí, pero a veces no. A veces tenemos que ir a atacar y no hay de otra, ¿no? Como decían ahorita, bueno, ¿y si se muere? O sea, tú no sabes si es la última vez que vas a ver a la persona y dices, no, luego le hablo de Cristo, que se dé solo. ¿No? Y no se dio. Entonces, no, a veces, exacto, ¿no? A veces ni modo, ¿no? Tenemos que propiciarlo. Entonces, había un pastor hace años que decía, bueno, carga tu Biblia, ¿no? Cuando tú cargas tu Biblia y llegas a la comida familiar con la Biblia en la mano y la pones en la mesa, das pie. Oye, ¿por qué andas cargando tu Biblia? Y agárrense, muchachos, porque de ahí no voy a dejar títere con cabeza, ¿no? Puedes hacer este tipo de cositas que van a dar pie a que te pregunte la gente. Y entonces sí, ¿no? Y va a haber veces que ni modo, vas a tener que llegar y premeditadamente decir, oye, voy a hablarle de Cristo. Y ante cualquier pretexto, mira, Dios te ama y bla, bla, o lo que quieras, ¿no? De la manera que tú quieras. El chiste es hacerlo. No quedarnos con, bueno, y es que si no le digo, y si luego, y la apatía, y la flojera, pues eso no nos lleva a ningún lado. Entonces, la palabra no es filosofía, no son opiniones. No le dice, Timoteo, ve a dar tu opinión a la gente, y mira, y cuéntales tus experiencias. La palabra, Timoteo, que prediques la palabra, ¿no? Insisto, y le da varios elementos. En primer lugar, redarguye, dice. ¿Se acuerdan? Eso lo veíamos la semana pasada. Redarguye es enfrenta, ¿no? Es corrige el error, ¿no? Oye, no es por ahí. Perfecto, ¿no? Doctrinal o moralmente, ¿no? Ni modo. A veces vamos a tener que decirle a la gente, oye, tienes que dejar de defraudar, tienes que dejar de mentir, tienes que dejar de ponerle el cuerno a tu cónyuge. Sí, ni modo. Eso es redarguir. Obvio, ojo, y ahorita vamos a ver los elementos, ¿eh? No nada más es llegar a lo bruto a regañar a la gente, porque eso no sirve, ¿no? Luego dice reprende. Entonces ahí sí confronta, ¿no? Oye, estás mal, cuate, eres un pecador, lo que decíamos, ¿no? Oh, no te preocupes, yo también, ¿no? Tampoco se trata de llegar a agarrar a bibliazos a la gente. Exhorta. Entonces, bueno, ya te dije que estás mal, ya te dije, ahora te voy a animar a que lo hagas bien, ¿no? Y eso es exhortar, ¿no? Cuando algún hermano llega y te dice, oye, mira, pues échale ganas, ¿sabes? ¿Por qué no sé, por qué ya no vas a la iglesia? ¿Por qué ya no vas al discipulado? Te está exhortando, te está animando, no de una manera emocional, sino genuinamente oye, es bien las cosas, ¿no? Entonces, esa es la exhortación a la que se refiere, ¿no? Pero vean los elementos, todo se tiene que hacer ¿cómo? Con paciencia y doctrina, lo que dice aquí Pablo. Con paciencia, ¿por qué? Porque el que se convierte hoy, no estamos esperando que mañana ya sea otra persona. Ojalá. Pero no, finalmente nos lleva un tiempo, Dios empieza a trabajar y Dios va profundo.
Dios no es que llegue y nos ponga reglas y a partir de mañana ya no puedes hacer esto y a partir de pasado mañana, o sea, no, Él va profundo y para ir profundo se necesita paciencia. Y luego con doctrina. Entonces aquí es donde entra este tema que les decía, ¿no? ¿Por qué a veces las campañas evangelísticas no funcionan? Porque todo es emoción, ¿no? Entonces, acomodo las luces, acomodo la música, ¿no? Y entonces hago todo específicamente para mover la emoción. Entonces pongo el video y ya sé cómo, porque esto está estudiadísimo, esto es psicología pura y dura, cómo te voy a hacer chillar, ¿no? Y entonces la gente acaba chillando. ¿Por qué? Porque obviamente pues, lo llevas a recordar la enfermedad de la mamá o las broncas en la chamba, ¿saben? Todo esto que todos traemos cargando todos los días, ¿no? Y a la primera de cambio nos detonan el botón y me conecté con Dios. No, no te conectaste con Dios, te manipularon. ¿Y cuál es lo peligroso de esto? Que yo pienso que estoy entregándole mi vida a Dios, pero en realidad solo son mis emociones. No hay profundidad. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, no te vayas por las emociones, predica la palabra. Es lo único que necesitas, ¿no? La campaña evangelística ideal, ¿cuál sería? Una persona parada diciendo, son una bola de pecadores, se van a ir al infierno, ¿no? O sea, piensen en Juan el Bautista. Juan el Bautista no llevó al pianista, ni llevó a nadie. Juan el Bautista se paró a decirle, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y la gente se convertía. O sea, no necesitó luces, ni tarima, ni nada. A ver, entendemos que eran tiempos distintos y ministerios diferentes y no vamos a pararnos a decirle generación de víboras a la gente, ¿no? O sea, no va a funcionar. El punto es, solo necesitamos el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Es todo. Oye, está mal que haya música. No está mal. O sea, qué padre. Y todos disfrutamos ir al concierto. Piensen en Es Real, ¿no? Era padrísimo, ¿no? Eran 2 días increíbles y veías a gente convertirse y llevabas al familiar y todo esto. Era muy padre, ¿no? Está bien. Pero lo que les quiero decir es no nos podemos basar en las emociones y mucho menos podemos tratar de hacer trampa, ¿no? Oye, mira, pues si apagas en este momento la luz y pones el piano suavecito, todos chillan. Claro, todos chillan, pero no hay convicción, ¿no? Es pura emoción. ¿Y qué pasa con la emoción? Se olvida, ¿no? Oh, yo salgo quebrantadísimo, no, Dios, ahora sí. Y pasado mañana, ni me acuerdo. Pero cuando hay convicción, cuando el Espíritu Santo hace su trabajo, cuando le dejamos hacer su trabajo, hay verdadera convicción y entonces sí. Entonces empiezo a llorar, ¿se acuerdan? Bienaventurados los que lloran. ¿Y por qué? Porque lloran por su pecado. Y entonces ahí Dios los consuela. Dios les dice, tranquilo, ven, aquí estoy, vamos paso a pasito. Y entonces empieza este proceso, ¿no? El proceso de santificación. Una vez que soy salvo, arranca esto. El que empezó la buena obra, ¿se acuerdan? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la vida del creyente. Ok, un día arranca, un día entiendo que necesito de Dios y que estoy mal y que me voy a ir al infierno. Y cuando reconozco que Jesús murió por mí, que resucitó y que gracias a eso estoy libre de mis pecados, arranca ese proceso. Y es una línea ascendente, o esa es la idea, ¿no? Que llega a su punto más alto cuando yo llego con Cristo. Llámese que vino, llámese que yo me fui, llámese como se llame, ese día acaba, porque ese día alcanzo mi punto máximo, ¿no? La santidad completa. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué le encarga la palabra? ¿No? Veíamos esto también la semana pasada, no me voy a meter mucho en el tema, pero es la apostasía, ¿no? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Doctrina, acuérdense, cuando lean doctrina no piensen en algo raro, es enseñanza, ¿no? Tal cual. Entonces vendrán enseñanzas que no son sanas, entonces van a venir enseñanzas raras y novedosas, ¿no? Y la gente va a rechazar la enseñanza buena, la que sí dio Jesús, la que sí dio Cristo, la que sí dio Dios, ¿no? Y entonces van a buscar entretenimiento, van a buscar sentimientos, van a buscar lo que sea, con tal de entretener sus deseos, sus anhelos y sobre todo su conciencia. Apartarán de la verdad del oído, dice el pasaje, y se volverán a las fábulas. Es decir, yo prefiero la ficción, prefiero el cuentito antes que lo que es real, que lo que sé muchas veces que me va a cambiar la vida.
¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Dice Jesús, el sembrador sale a sembrar y empieza a lanzar las semillas, ¿no? Y hay unas que caen, ¿se acuerdan? En tierra fértil, que son los últimos, y hay otros que caen en el camino, en las piedras, y otras entre los espinos. Es muy curioso porque dice que los tres reciben la palabra, los tres la oyen con gusto, pero solamente los últimos dan fruto, los que caen en buena tierra. Entonces, miren, por eso hay iglesias que están abarrotadas todos los domingos, con predicadores muy carismáticos, con predicadores que pueden saber mucho, ¿eh? O sea, yo no digo que no. Pero cuando no hay profundidad en la enseñanza, pues, ¿se acuerdan qué pasa con los que caen en las piedras? Llegan los cuervos y se lo llevan, ¿no? Es el diablo. Bueno, ya te distraigo con algo, hombre. No, mira, ya te traje a la chava, ya te traje al chavo, el dinero, el puesto. Ya, olvídate de Dios. No lo necesitas. Te estás yendo súper bien. Entonces, cuando no hay profundidad, pues se va. Entonces, nunca debemos buscar a alguien que nos diga lo que queremos oír. Oye, es que, mira, escuché esta predicación y me alentó. Qué padre. Pero cuando la segunda también, y la tercera también, y la cuarta, y todas las predicaciones son para alentarnos, tenemos como que medio un problema, ¿no? Entonces, no se trata de que siempre, oigan, la vida es horrible, y pues sí es, ¿no? Pero tampoco es todo el tema para siempre, ¿no? Ni tampoco únete a los optimistas y mira, todo es padrísimo. No sirve, ¿no? Entonces tenemos que alimentarnos no de frases motivacionales, sino de la palabra, del entendimiento, del conocimiento de Dios. Ese es el fundamento de nuestra vida, finalmente. Esto no solo es algo que le está advirtiendo Pablo a Timoteo en este momento, esto está súper vigente. Hoy pongan el YouTube y pónganle predicación cristiana y ahí les encargo lo que les va a salir, ¿no? Les van a salir unos bodrios, pero brutales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? Esto no lo vamos a cambiar, ¿eh? O sea, no vamos a salir a hablar en contra de nadie. Miren, ya no escuchen a fulano. O sea, no sirve de nada. Solamente hay un antídoto para esto, y lo menciona aquí Pablo. Les vuelvo a leer el 4:5. Dice, pero tú, esta frase, pero tú la menciona varias veces aquí en la carta, ¿no? Entonces, lo que le está diciendo es, qué bueno que todos se pudran, Timoteo, y no qué bueno, pero me entienden por dónde voy, ¿no? Que los demás hagan lo que quieran, pero tú no puedes. Ese es el punto, ¿no? Entonces, pero tú, dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces está contrastando, ¿no? Estos están súper mal, Timoteo, los que escuchan, a los que les dicen lo que quieren oír, a los motivadores, a los coaches, felicidades, pero tú no. Tú tienes que ser diferente. Tú tienes que cumplir, ¿no? Entonces, sé sobrio, le dice en primer lugar, ¿no? No te vuelvas loco, Timoteo, ¿no? No tienes por qué dejarte llevar por las emociones. Volvemos al punto de las emociones, ¿no? Y aquí les hago un paréntesis. ¿Qué piensan de las emociones? ¿Están bien o están mal? Por algo las puso Dios, ¿no? Nada más que hay que... Es correcto, ¿no? ¿Se acuerdan? Hablábamos del carácter hace una semana, ¿no? Entonces sí, efectivamente Dios nos dio la capacidad de sentir. Dios nos dio la capacidad de no ser una piedra, ¿no? Sí, Dios nos dio la tristeza, Dios nos dio la alegría, Dios nos dio el miedo, ¿no? Oye, ¿está bien tener miedo? ¿Qué dirían? Sí. Claro. O sea, piensen en el... Exacto, ¿no? El avisado ve el mal y se esconde, dice el libro de Proverbios. Entonces, sí, yo estoy viendo que ahí enfrente están asaltando, pues no voy a ir a preguntarle la hora, ¿no? O sea, sí, me doy la vuelta y me voy, ¿saben? O sea, tengo que ser un poquito inteligente, ¿no? Eso, me explicó, para algo Dios nos lo dio. ¿Cuál es el problema cuando construimos cosas con esto? Y esos son sentimientos. Ok, mi emoción es una cosa, ahí está, y es algo químico, es algo fisiológico, lo que ustedes quieran. Pero cuando yo con eso empiezo a construir algo en mi vida, ahí es donde viene el problema. Entonces, oye, ¿me puedo sentir triste? Claro que sí, ¿no? El día amaneció nublado y entonces escuché la musiquita y ya me puse triste, ni modo. ¿Pero qué hago? ¿Voy a construir mi día a partir de la tristeza? Pues no. Eso es un sentimiento, la emoción se convierte en sentimiento. Y entonces el enojo se puede volver amargura. Y eso es peligroso. Y la tristeza se puede volver depresión o desolación. Y eso es muy peligroso. Entonces así, ¿no? Con cada una de mis emociones que Dios me dio, yo puedo empezar a construir estructuras, literalmente, ¿no? Y eso es donde ya no nos sirve, ¿no?
Entonces mi fundamento no está en mis emociones, está en el llamado que Dios me ha dado y en cómo persevero o cómo me rindo a este llamado. Tengo de dos, o me esfuerzo para cumplirlo o lo meto al cajón ahí, que se quede. Ya saben, con toda esta ropa que luego ya tiene años que no nos ponemos y que ya ni nos queda, ahí la meto, ¿no? Ahí, llamado de Dios, perfecto. Ahí me sirve, ¿no? Es muy bonito, es padrísimo, pero pues no, ahorita no. Entonces, es un llamado urgente, no solo a Timoteo, a nosotros. No es tiempo, ¿cómo les diré?, de suavizar el evangelio y hacerlo padre, hacerlo moderno, ¿no? Ay, para que la gente quiera venir. Pues no, o sea, no es necesario. Tampoco es tiempo de callar, ¿no? O sea, creo que nos queda muy claro que esto va de mal en peor y que no tarda en reventar, ¿no? Y por reventar, pónganle ustedes el nombre que quieran, tribulación, arrebatamiento, no tarda en regresar Cristo. Entonces, tenemos que tener esto en mente. Oye, ¿a qué te dedicas? No, mira, pues trabajo en... No. ¿A qué te dedicas? No, tengo una empresa. No. ¿A qué te dedicas? Soy ama de... No. ¿A qué te dedicas? ¿Soy estudiante? No. ¿A qué te dedicas? A predicar la palabra de Dios, a ser discípulos, en donde estés, ¿no? Nunca es un mal momento y nunca es un mal lugar para predicar el evangelio. Ahora, con esto no les quiero decir, bueno, en su trabajo no trabajen, ¿no? Y se la pasan testificándole a todos. Pues no lo hagan porque los van a correr a los 5 minutos, porque no les pagan para predicar el evangelio. Pero bueno, tienen hora de comida, tienen fines de semana, ¿saben? O sea, porque a veces con los compañeros de trabajo es, oigan, ¿y si vamos al cine? Está bien, vayan, pero bueno, pues si nos hacemos tiempo para ir al cine, nos podemos hacer media hora para un café y testificarles de Cristo, ¿no? Fuera del horario laboral, por supuesto. Entonces, cumple tu ministerio no es una sugerencia, ni a Timoteo, ni a nosotros. Así como hay muchas cosas en la Biblia que no son sugerencias. Piensen, voy a regresar a los 10 mandamientos. Cuando Dios dice, no matarás, no le está dando una sugerencia al ser humano, ¿no? Es una orden. No vas a asesinar. Oye, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tiene un asterisco que dice aplican restricciones. No. Es no vas a tener ningún Dios aparte de mí. ¿Saben? Entonces, son este tipo de cosas que a veces como que perdemos de vista, ¿no? No es opcional. Cumple tu ministerio es, cúmplelo. Ya. Oye, pero es que me siento triste. Felicidades. ¿Puedes hacer lo que te pedí? Digo, y Dios no es así. Lo estoy exagerando para que vean el punto, ¿no? Me subo al Uber y, oye, ¿saben? El espíritu, ¿por qué no le testificas? No, sabes que tengo muchos problemas. Aparte, hoy me siento mal porque ayer comí unos tacos que me hicieron daño, ¿saben? Entonces, todo se trata de mí. Y me bajé del Uber y no le testifiqué. ¿Por qué? Porque estaba enfermo, porque me sentía triste. No, porque no se me dio la gana. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, perdemos de vista que es un mandamiento. Es, y ya lo aterrizo a Pablo, piensen en el anciano, como les decía, el anciano predicador que lleva toda la vida dedicada a esto y que le está diciendo a Timoteo, ¿por qué tú no haces lo mismo? No porque Timoteo no lo hiciera, sino porque, oye, estoy a punto de irme, necesito saber que lo vas a hacer, ¿no? Necesito saber que esto por lo que yo viví no se va a morir conmigo, ¿no? Como les decía hace unas semanas, de nada nos sirve un pastor cansado y una iglesia cómoda. Eso no sirve. Si alguien va a estar cansado, o somos todos o no es nadie, muchachos. O sea, tener, ¿saben? Al pastor que está todo el tiempo trabajando, pero la iglesia, bueno, pues sí, qué padre, vengo y escucho y ya. Pues sorry, pero pues a Dios no le ayuda en nada. El pastor va a tener su recompensa y felicidades, pero la congregación, ¿sí me explico? Ahorita voy a ir a eso, ¿no? Porque Dios no quiere que seamos espectadores. Pero miren, vayan nada más a 1 Corintios 9. Ahorita vamos a estar regresando sobre ese pasaje porque tiene mucho que ver con este, estarían relacionados directamente. Entonces, si quieren, 1 Corintios 9 y pónganle ahí un separadorcito, dejen el dedo porque vamos a volver un par de veces más. ¿Cuál? 1 Corintios 9. 9:16. Fíjense, ¿cómo veía Pablo esto?
Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Ya, no les sigo. Entonces, Pablo entiende, ¿no? Ay de mí si no lo hiciera. ¿Por qué nosotros no lo vemos así? ¿No? Ay de mí si no predico. ¿No? Ahorita que estamos organizando las campañas allá en Satélite, pues vamos a dar un repaso del estudio de trabajo personal y como para tener elementos para testificar, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, ojo, no estamos hablando de nadie afuera, ¿no? ¿Por qué yo no testifico más? O sea, la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que le testifiqué a alguien? No me la contesten, ¿no? O sea, ese es para adentro, ¿no? Y empezando por mí, oye, ¿cuándo le testificaste a una persona? Hijo, pues la respuesta puede ser hace rato, ayer, la semana pasada, hace un año, nunca lo he hecho. ¿No? Y la siguiente respuesta es ¿por qué? Y esa igual es para adentro. Y esa sobre todo más que para adentro es para con Dios. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo, ay de mí si no lo hiciera? Y a nosotros como que nos da igual. ¿No? Entonces, Pablo está escribiendo esta carta, insisto, desde una celda. Sabe que la muerte está cerca, y ahorita lo vamos a leer, y va a hablar no desde la derrota. No es como, miren, pues ya me voy a morir, bueno, pues hice lo que pude, muchachos. Vamos a leer las palabras, que son muy famosas, ¿no? Estoy seguro que se las saben de memoria. Pero las palabras de Pablo en este pasaje no hacen otra cosa más que alentarnos verdaderamente a vivir para Cristo. ¿No? Piensen, ser cristiano de la secreta, como se decía hace tiempo, pues no nos sirve, ¿no? Y a Dios menos. Entonces, somos llamados a mostrar a Dios en nuestra vida. Pero bueno, ya no les lluevo sobre mojado. Fíjense, vamos a leer, regresense a 2 de Timoteo y vamos a ir cerrando, ¿no? Vamos a leer el versículo 6. 4:6. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y fíjense, estas son las palabras famosas, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces Pablo entiende que está a punto de irse. Lo que está diciendo aquí, esto de yo estoy para ser sacrificado, está haciendo referencia literalmente a los sacrificios del templo, ¿no? ¿Se acuerdan que llegaban y abrían al animal y echaban la sangre, o sea, derramaban la sangre? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Estoy a punto de ser sacrificado en ese sentido. Voy a ser ofrecido a Dios. O sea, mi vida no fue en vano. Mi vida está siéndole a Dios una ofrenda. Y una ofrenda que creen que a Dios le agrada. Dios obviamente vio todo lo que Pablo vivió, lo que Pablo hizo. Y más que lo que Pablo hizo, lo que Dios hizo a través de Pablo. Porque nos queda claro que esto no fue porque Pablo fuera un increíble maestro, que sí lo fue, pero no por él. Y es lo que él dice. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, Pablo está cerrando su vida con estas palabras. ¿Cómo les caerían estas palabras para su epitafio? Para que en su tumba dijera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Dios, lo que tú me pediste, aquí está. Y bien hecho. Oye, ¿fuiste perfecto? No. Pero lo que me encargaste, poco o mucho, aquí está. No te debo nada, ¿no? En ese sentido, de deuda, digamos, ¿no? De que me quedé corto. ¿Me explico? Obviamente le debemos la salvación y esto, pero me refiero a no te quedé a deber. No, exacto, exactamente. No fue que me pediste 10 y te di 8, o te di 5, olvídense, ¿no? Exacto, o de plano no. Entonces, insisto, no sé si han pensado en esto, ¿no? Pero el otro día escuchaba a una persona que decía, nuestra vida es un guión entre 2 fechas. Quienes hayan visto una tumba, bueno, pues de 1900 fulanito al 2025, ¿no? Y nuestra vida es lo que pasa entre esas 2 fechas.
Y lo que pasa entre esas dos fechas es mucho más importante de lo que pensamos. Es una carrera, es una batalla, es lo que nos está diciendo Pablo aquí, ¿no? He acabado la carrera, he peleado la batalla. Y regrésense a 1 Corintios 9, ahí donde estábamos ahorita. Se los toco así de refilón nada más. No es la primera vez que Pablo usa esta expresión, ¿se acuerdan? Antes, en este pasaje, lo va a comparar con esto. ¿Qué les digo? 1 Corintios 9. ¿Qué les digo? (9:24). Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, si se dan cuenta, es la misma analogía, ¿no? Una carrera y una pelea, ¿no? Ahorita vamos a ver qué implica, porque lo dice Pablo. Entonces, varios elementos que ver aquí se los menciono muy rápido para terminar. Número 1, dice, ¿no saben que los que corren en el estadio corren por un solo premio? Y además es un premio corruptible. Es decir, que se echa a perder. Está en Corintios, estamos leyendo 1 Corintios. En Corintios se hacían unos juegos que eran como los Juegos Olímpicos. Los Olímpicos son los más famosos, pero había 4. Los Ístmicos, que eran en Corinto, los Nemeos, que eran en la ciudad de Nemea, bueno, en la provincia de Nemea, los Olímpicos, que eran en Atenas, ¿se acuerdan? Y hay otros, hijos, eso se los debo, se me fue la onda. Pero bueno, eran 4. Aquí, obviamente, los corintios están familiarizados con los ístmicos, ¿no? Se llaman ístmicos porque están en un istmo. Quien haya visto un mapa de Grecia, Corinto está en una península, digamos, en un istmo. Entonces, se hacían unos juegos, insisto, muy parecidos a los olímpicos, de fuerza, de resistencia, etc. Y el premio eran unas coronas, seguro las han visto, como las de Navidad, ya saben que están hechas con hojas. Particularmente en Corinto eran de apio, por la razón que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la corona de apio? Bueno, pues qué padre, pero en 3 días, pues ya tiene moscas, o sea, ya no sirven. Piensen mucho menos en ese tiempo que no había refrigerador ni nada por el estilo. Entonces, lo que está diciendo Pablo es por qué ellos se esfuerzan tanto por un premio que les va a durar una semana. Y es más, piensen hoy en día, la persona que ganó la medalla de oro en las últimas Olimpiadas en 50 años, nadie se va a acordar de quién era. O sea, nadie. Entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué ellos se esfuerzan tanto y nosotros no? Es lo que le está diciendo aquí a los corintios. En segundo lugar, fíjense, les hago otro énfasis en esto. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, dice, ¿no? Y luego les vuelvo a leer el 26, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, es decir, no a lo loco. No salgo a correr y a ver para dónde me lleva el viento. No, llevo una trazada, llevo un objetivo, ¿no? De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Lo mismo, ¿no? Yo no salgo al ring de box y mi contrincante está por allá y yo estoy peleando acá. Pues no sirve de nada. Tengo un objetivo claro, tengo una preparación. De todo se abstiene, dicen. Sí, ni modo, por fe, ¿no? Dejo de hacer X cosa, empiezo a hacer X cosa por fe, porque entiendo que esto se puede traducir en un beneficio, no solo para esta vida, sino para la eterna. Fíjense, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, qué bueno que enseñe, qué bueno que sea maestro, pastor, diácono, lo que ustedes quieran. Qué bueno. Pero si yo le enseño a otros y no aprendo yo mismo, puedo estar eliminado. Oye, ¿pierdo mi salvación y eso? No.
pero pues voy a tener una eternidad de lo que pudo haber sido. Y no fue. La eterna promesa. Qué tristes son estas historias. ¡Wow! Pudo haber sido. La promesa que se quedó en promesa. Entonces, les digo esto para que cuidemos esta parte, ¿no? Qué padre que empieces de una manera increíble. Pero esta carrera, ¿se acuerdan? No es de velocidad, es de resistencia. Y para terminar, les leo ahí mismo, 1 Corintios 10. Complemento, ¿no? ¿Se acuerdan? Cierro este tema que abríamos la semana pasada del Éxodo, ¿no? Y aquí lo vuelve a mencionar Pablo. Fíjense, 10:1. Dice, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Fíjense, esto es muy importante. Salud. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Fíjense. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, cierro esta carta de 2 Timoteo con esto. Estas cosas están escritas para nosotros, a quienes han alcanzado los finales de los siglos, los postreros tiempos en los que estamos viviendo. Entonces, toda esta carta que vimos en estas semanas, ¿se acuerdan? Aviva el fuego, Dios te dio un don, úsalo, ¿no? Cumple este ministerio, ¿qué sigue? Finalmente va a haber una generación de cristianos que va a salir. Bueno, ¿y quién sigue? O sea, ¿la obra se va a morir? No, no se va a morir, ¿no? Pero está en manos de quién, ¿no? Oye, el trabajo lo hace Dios y el Espíritu. Sí, pero Dios no va a bajar a hacer algo que nosotros podamos hacer, ¿no? Entonces, el mandamiento y hasta cierto punto la invitación es la misma. Sé sobrio en todo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cada quien tenemos uno, cada quien tenemos dones, cada quien tenemos cosas que Dios va a usar, pero Dios no nos va a obligar. Entonces, estas cosas, y por estas cosas me refiero a todo este libro, está escrito para nosotros, ¿no? Para que aprendamos, para que entendamos qué sí hay que hacer y qué no hay que hacer. Y para que Dios pueda trabajar en nosotros al grado de que nosotros seamos, en la medida que nos corresponde, esa siguiente generación o quienes van a preparar esa siguiente generación que va a continuar con la obra. Entonces, por eso les decía, esta carta trata de eso. Y termino poniéndoles este ejemplo. Cuando un rey, digamos, tiene varios hijos, ¿no? Piensen, esto es común en la época de los reyes. Bueno, ¿a quién pongo? O sea, yo entiendo que yo algún día me voy a ir. ¿Quién va a suceder? Oye, pues pongo a este que se parece a mí, ya saben, aunque es brutito. O pongo al cuate que veo que es inteligente y es medio intenso, pero es entregado, ¿saben? Y que entiendo que no va a llevar el reino a la ruina, sino que al contrario tiene muchas posibilidades de hacerlo crecer. Si estuviéramos en la modernidad, lo más probable es que el primero, el que cae bien, el carismático, es el que gana. Pero cuando usamos el cráneo, pues ¿a quién ponemos? Al que va a hacer que esto funcione.
Y con esto no me refiero, bueno, entonces los pastores, no, más bien es un ejemplo. Dios va a poner en manos de gente preparada, ¿se acuerdan? De gente limpia, de gente que le quiere servir y de gente que pueda. Todo esto lo fuimos viendo, estoy como haciendo una recapitulación. En esas manos va a poner el ministerio. ¿Podemos ser nosotros? Sí. ¿No? ¿Podemos no serlo? Claro. Entonces, por eso les digo, es un mandamiento, pero hasta cierto punto es una invitación. Y esto que les digo suena muy feo, pero es así. La obra de Dios no se va a detener porque nosotros no queramos hacerla. Los únicos que perdemos somos nosotros. Entonces Dios diría, mira, tu vecino se va a convertir contigo o sin ti. Y no es que seamos desechables, pero Dios puede hacerlo de la manera que Él quiera. Somos invitados, quien quiera, ¿se acuerdan? Todo aquel que quiera. Entonces, pues vamos a terminar con eso, vamos a orar. Y pues vamos a pedirle a Dios que nos dé esa convicción, que nos dé, ¿saben? Ese ardor, ¿no? Ya no lo leímos, pero hay un pasaje donde Pablo dice, había un fuego que ardía en mí, ¿no? Y ay de mí, leímos el otro, ¿no? Si no anunciare. Entonces, que podamos tener ese mismo sentir que Pablo, que salgamos a hacer lo que tenemos que hacer. O sea, pienso que, y les pongo este ejemplo ya para terminar ahora sí, la diferencia entre ver una iglesia llena o ver una iglesia con 3 personas está en la gente, ¿no? Está en nosotros. ¿Por qué? Porque si yo nunca invito a nadie, pues nadie va a venir, ¿no? O sea, nadie va a tocar el timbre y, oigan, de casualidad hay una iglesia aquí. Eso no va a pasar nunca. Pero cuando yo tomo ese cargo y empiezo a decir, oye, pues si lo invito, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Entonces pidámosle a Dios eso. Vamos a orar. Dios bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Dios, porque tú decidiste poner en nuestras manos esto tan valioso que es tu obra, Dios. Gracias porque en primer lugar tú nos rescataste, porque fuiste por nosotros, Señor, a lo más profundo de nosotros mismos, Dios. Gracias porque tú sabías que necesitábamos ese pago por nuestros pecados y no tuviste el mayor inconveniente en hacerlo, Dios. Gracias porque has venido cambiando nuestra vida y porque hoy nos llamas, Señor, a ser esos agentes que te ayuden a ti a seguir cambiando vidas allá afuera. Por favor, ayúdanos a tener ese mismo sentir que Pablo, Dios. Ay de nosotros si no anunciáremos estas buenas nuevas, Señor. Que enviaste a tu Hijo y tu Hijo murió y resucitó para darnos vida juntamente con Él. Dios, ayúdanos a tener este cargo por las almas, a tener este amor por las almas y a verlas como tú las ves, Señor. Sobre todo acordarnos todos los días del destino que tienen si no te reciben a ti, Dios. Danos esta convicción, danos, Señor, cada uno de los elementos que necesitamos, pero sobre todo, danos ese amor por ti y por tu palabra, Señor, para que estemos listos y enteramente preparados para toda buena obra, Dios. Bendice esta iglesia, bendice esta obra, Señor, que tú has edificado y permítenos a nosotros edificarla con todas nuestras fuerzas, Señor, confiando, por supuesto, en ti y en el trabajo de tu Espíritu. Dios, bendice el hogar de Claudia y de Arturo, bendice su familia, Dios, para que ningún ataque del enemigo los haga tambalear. Señor, y pues sigue haciendo crecer esta obra y permanecer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para gloria tuya. Amén. Listo. Pues que Dios los bendiga. ¿Funciona o no funciona?